Hola, soy Roberto Sosa Martínez, Rodríguez Ortega, Sarabia Zagarnaga, Torices Molina. Soy un ser en eterna construcción, en constante aprendizaje, en constante búsqueda, y como utilizo desde hace muchos años mi hashtag, yo solo pasaba por aquí. Ahí está mi madre, las Evangelinas, y mi nena, mi hermana, adoradas, hermosas, bellas, todas ellas. Mi madre pues es quien me da la vida, mi hermana, uno de los dos tesoros que mi madre me dio. Mis dos tesoros son mis dos hermanas, y tengo dos hermanas espléndidas, maravillosas, unas grandes maestras, muy distintas ambas, pero muy sabias. Mi madre es un ser que maneja unos niveles de sabiduría espiritual, humana, bien bellos. Mi madre es una persona que viene del interior de la República y que desde niña quería ser actriz, pero su realidad fue siempre muy adversa para lograr cumplir su sueño, y lo cumplió. Hoy en día pues es una primera actriz a la que la gente la respeta mucho, la quieren mucho, y que empezó como actriz ya casi a los 30 y tantos años, 37 años, ya grande. Ha construido una familia hermosísima a través de 3 hijos, que yo me incluyo dentro de ellos, que con nuestras virtudes y nuestros defectos hemos sido buenos seres humanos. Yo veo como nosotros como hijos y mis hijos con su abuela nos cuidamos, nos apoyamos, nos queremos tanto, que yo creo que va mucho de eso, la labor familiar, de escucharnos, de respetarnos, de comprendernos, de apoyarnos, pero al mismo tiempo de saber ser individuos. Entonces mi madre a los hijos siempre nos construyó a partir de alas para volar y raíces para pertenecer. Mi padre querido, adorado, que qué bárbaro, yo cada vez me voy como me parezco a él físicamente. Mi padre pues también un maravilloso maestro desde siempre, respetuoso de nuestras decisiones y al mismo tiempo muy exigente. Era muy amoroso desde la exigencia, desde el rigor, desde la disciplina, desde el enseñarnos. Si yo en algún lugar, ahora que está tan de moda, porque hoy en día ya es un tema de moda el asunto de la equidad de género. Yo la equidad de género la aprendí en casa desde hace 50 años, cuando mi madre era quien trabajaba fuera de casa y mi padre era el que cocinaba, lavaba la ropa, trapeaba, hacía la comida, iba por los hijos a la escuela, planchaba los uniformes, o sea, hacía las labores de la casa. Y mi padre siempre nos enseñó, nos inculcó eso, que un hombre que lava los trastes no es un ser excepcional, no es un ser extraordinario, es un ser humano funcional. Entonces mi padre nos enseñó eso, a ser funcionales desde la humanidad, desde el trabajar, desde el ser responsables con nuestro trabajo, con nuestras tareas, con el hogar. Me acuerdo de la Tucita, María Eugenia Llamas, que era la Tucita de Pedro Infante. Ahí estaban muy conmovidos todos en el set, porque yo estaba viendo cómo violaban a mi madre y a mi hermana, dando pie a que surgiera el cazador de asesinos. Después de esta escena, Mario Almada se dedicaba a matar a todos los violadores fascinerosos y malandros de Monterrey. Yo no sé por qué no me llevaron al psicólogo después de esto, porque tenía yo 9, 8, 10 años y claro, era ficción, pero tenía yo que reaccionar a un hecho tan violento como era la violación y muerte de mi madre y de mi hermana. Y también me viene a la mente que fue la primera vez que me pusieron una maestra en la producción para no perder clases en la escuela, porque estuvimos filmando un mes en Monterrey. José Luis Urquieta, el director de esa película, recuerdo que estaba sumamente conmovido porque no podía creer que un niño tan pequeño se pusiera tan emotivo en esa escena, ¿no? No sabía para nada lo que podría venir después, ¿no? Pero cómo me parezco a mi hija en esa foto. Eso fue aquí cerquita, aquí en el mercado de San Ángel. Ahí tenía yo toda una letanía porque recitaba yo todo el menú. Teníamos un puesto de alimento ahí en el mercado de San Ángel. Y entonces yo decía así todo de albóndigas con chipotle, chile relleno, penaquitos, no sé qué, decía todo así, todo el menú. Y tenía que decirlo de corrido. Y yo me acuerdo que
me sentaba yo a escuchar a los reales, ¿no? A los personajes del mercado y como decían el menú, sin ninguna emoción, sino decirlo así nada más como letanía. Y yo no sé por qué, yo intuitivamente me sentaba a escuchar a los personajes reales del mercado para tratar de decirlo lo más cercano a ellos posible, ¿no? Emularlos lo más posible. Esa fue una película muy bonita con Katy Jurado, que estaba muy triste porque se acaba de morir su hijo. Entonces yo me acuerdo que la veía triste, me dijeron que estaba viviendo un duelo y yo me quedaba todo el tiempo cerquita a ella, callado, para respetar su dolor. Dilo, dilo, dilo con tu voz. Este es Ecus, una obra que dirigió Rafael Sánchez Navarro. Y esta, curiosamente, fue una obra que cuando yo la vi en teatro como espectador, la verdad es que fue uno de los trabajos que me animaron a querer ser actor. Yo la vi en el Teatro Helénico con Jaime Garza haciendo el personaje de Alan Strang, que es el que después yo interpreto. Yo vi ese trabajo de Jaime Garza y me fascinó ahí en el Teatro Helénico. Yo tendría, cuando la vi, unos 10 años, pero acompañaba a mi madre, que interpretaba el personaje de la enfermera. Y es una obra a la que yo le tengo mucho cariño. La hice justo regresando de Francia, de estudiar allá en el conservatorio y en la escuela de circo. Entonces traía yo mucho trabajo corporal, mucho entrenamiento. Y es un texto muy bello de un joven que está incapacitado para amar a las mujeres, relacionarse con ellas, porque en realidad su erotismo, su sensualidad, su deseo está en los caballos, en los equinos. Entonces va y tiene todo un tratamiento psiquiátrico con este doctor. Y es una obra muy interesante, muy profunda, muy intensa, muy bella, muy padre. Y la hicimos ahí en el Teatro México, en los teatros de ahí de Virginia Fábregas, en una temporada muy disfrutada. Agüita Quiné, Cabeza de Vaca. Esa película le tengo mucho cariño. Fue un proyecto que le costó mucho trabajo a Nicolás Echeverría llevar a cabo, levantarlo. Y me parece una película muy entrañable porque es una historia, siempre vemos la historia de los conquistadores españoles que vienen a América y conquistan a los habitantes de las tierras. Esta película habla del conquistador que termina siendo conquistado por la cultura con la que se encuentra al llegar. Y Cascabel, el personaje que me toca interpretar, es un personaje también muy entrañable porque se fascina ante la fascinación del español y coopera, lo ayuda, lo acompaña en este viaje místico, espiritual, de encuentro consigo mismo a través de estas tierras que viene a descubrir. Y bueno, tiene imágenes bellísimas, es una producción de Berta Navarro, con la fotografía de Guillermo Navarro. Los efectos especiales de maquillaje están hechos por Guillermo del Toro. Fue muy rudo el rodaje de esta película porque filmamos en el desierto, con fuertes calores, filmamos en Nayarit, con los jejenes que nos comían dentro de los manglares. Fue una producción muy ruda, pero que disfrutamos enormemente. Y ahí está, yo creo que es un clásico del cine mexicano de los 90s. Fibra óptica. Fue la segunda película con Pancho Atié, que es el director. Antes hicimos Lolo. Y Francisco insistía mucho que el personaje de Fibra óptica era lo que hubiese pasado con Lolo unos años después, porque Lolo se va de su barrio después del asesinato de la viejita y de que ya supimos quién mató a la ruca y tal. Y curiosamente termina Lolo y en el inter entre Lolo y Fibra óptica yo me voy a estudiar a Francia. Me voy 4 años y cuando regreso hacemos esta película. Entonces Pancho decía, Francisco Atié decía que lo que le pasaba a este personaje era un poco lo que le podía pasar a Lolo si hubiese regresado y se hubiese ido. Y es una película que todavía la filmamos en 35 milímetros, justo antes de la vida digital, porque de hecho por eso se llama fibra óptica, porque toda la información que mi personaje va recibiendo acerca del asesinato de un candidato político que justo acaba de pasar lo de Luis Donaldo Colosio, va recibiendo la información a través de llamadas telefónicas y a través de fibra óptica. Es la historia de un personaje que va siendo manipulado por la fuerza oscura del poder para poder de alguna manera convertirlo en un chivo expiatorio de este asesinato de un líder sindical. La fotografía la hizo Rodrigo Prieto, que ahora es un eximio director con el cual acabamos de hacer Pedro Páramo, y nos divertimos mucho filmándolo.
Esta también es de Ecus. Me acuerdo que cuando Patricia Reyes Espíndola vio esta obra, que me desnudaba yo ahí, como la foto lo indica, me decía Patricia Reyes Espíndola, bueno, tú ya, Robertito, encuérate para que te reconozcan, porque me desnudaba en todas las obras de teatro. Ya me había desnudado antes en De la Calle, en donde durante 3 años hacía yo desnudos, y aquí también hacía este desnudo, muy intenso personaje, muy padre. Pero insisto, siempre es más complicado desnudar las emociones y el alma que el cuerpo. ¡Ah, esa es mi hija! Esa es mi hija dormida y yo ahí atrás cuidándole el sueño. Pero más bien el que está dormido creo que soy yo. Pues sí, yo con mi hija tuve momentos muy... pues no nos despegábamos. Estábamos todo el tiempo juntos y para todo le hacíamos foto. ¿No? Los típicos papás. Tomándole fotos hasta cuando dormía, cuando comía, cuando... todo. Ahí estábamos atacados de la risa ella. Mira, mi niña hermosa, preciosa del amor. Y cuando me preguntan cuál ha sido tu mejor papel, siempre digo el de ser papá, a prueba y error. Creo que uno como papá, en términos humanos, te confrontas, te cuestionas, te recreas, te espejeas, te comprometes contigo mismo a través de ese ser humano que no te pidió nacer, pero que tú eres responsable de su existencia, ¿no? De su desarrollo. Sobre todo estas edades que se van tan rápido y que se vuelven tan entrañables, porque todo es gracia, todo es descubrimiento, todo es nuevo, todo es esta fascinación que de pronto ya cuando maduramos y nos hacemos adultos, se nos olvida y damos por hecho. Cuando iba a nacer, Vanessa y yo teníamos todavía varios nombres barajeando. No teníamos definido qué nombre le íbamos a poner. Y un día antes de nacer nos llegó un libro con definiciones de origen sánscrito. El sánscrito es una lengua muerta, antigua, que tiene acepciones, que no es el lenguaje como lo conocemos hoy en día, en donde cada palabra tiene un significado, sino que una palabra abarca un concepto, un poco como el japonés, un poco como el árabe, ¿no? Y en el sánscrito, en este libro, encontramos Vanessa y yo el nombre de Vaita. Y fue como una revelación, porque su acepción tiene 2 acepciones: la morada de Dios y lo que se descubre todos los días en el amanecer dorado. Pues para mí mi hija es eso, lo que descubro todos los días en el amanecer dorado. Cuando amanece descubro muchas cosas a través de ella, y luego lo soñé el nombre, porque Vaita, con B de virtud, si lo volteas se convierte en A, la T se convierte como una especie de balance, equilibrio. Fumadeces del papá. Y entonces, pues el nombre de mi hija tenía una connotación como de poderlo leer al derecho y al revés, con una especie de balance y equilibrio. Y mi hija, pues es eso, me voltea de cabeza y al mismo tiempo me pone los pies en la tierra, y al mismo tiempo es una especie de balance y equilibrio. Ahí está ella, en una obra que acaba de hacer, hermosa, que se llama ¿Cómo aprendí a manejar? Yo soy poco objetivo, obviamente voy, la veo en escena y me derrito, y es así de... está fantástica, pero me gustó mucho su trabajo. Esto que es, esto es Victorio, ahí hago a Lulú, una chica trans. A mí me gustó mucho este proyecto porque hablaba de 3 personajes marginados. A mí siempre me ha interesado mucho hablar de la marginación, no solamente en términos económicos, sino la marginación moral, la marginación social, la marginación emocional. Y esta película habla de 3 personajes que justamente que viven este duro contexto. Por un lado, Victorio, que es como la película se llama, que interpreta a Luis Fernando Peña, es un chavo que quiere salirse de la vida de los Mara Salvatrucha, y entonces es su conflicto por querer salir de este mundo violento, de este mundo de sometimiento al cual él ya no quiere pertenecer. Por otro lado está el personaje de Irán Castillo, que es una chica que tiene VIH, y entonces deja de ser aceptada por la sociedad por
por tener esta enfermedad. Y por otro lado, mi personaje, Lulú, que es una chica trans que tampoco es querida y aceptada por la sociedad por su definición sexual, por su orientación sexual. Y entonces son tres personajes que se cobijan ellos a sí mismos porque la sociedad los rechaza. Todo eso nos determina como seres humanos y a mí me gusta vestir y darle vida a mis personajes desde ahí, desde el interior de su universo, desde el interior de su mundo, desde lo que les ocurre en la tripa, en la entraña, en la mente, en la emoción, cómo llegaron ahí. Y a mí me interesaba mucho interpretar a Lulú desde un respeto, porque yo respeto mucho a todos los seres humanos, cual sea su orientación psicológica, sexual, intelectual, política, intelectual, religiosa. Y me interesaba mucho interpretar a Lulú desde el respeto humano, porque luego son personajes que son muy dados a que actoralmente los interpretes desde la caricatura, y yo tenía mucho miedo de interpretarlo desde ahí, y es una película que ahí está. A mí me gusta mucho por eso, porque habla de seres humanos bien bellos, bien entrañables. El licenciado de El complot mongol, una novela icónica de la literatura negra, de detectivesca, de Rafael Bernal. Este es un libro maravilloso, que si pueden léanlo, porque siempre, a mí las películas que se filman a partir de la literatura, me gusta mucho acudir a la obra matriz, ¿no? En este caso, El complot mongol. Y el licenciado es un personaje también muy divertido, porque cómo llega a ser un personaje que tiene todos los contactos y los enlaces, pero que vive en una cantina y que sabe enlazar al detective, al policía, con el malandro, con el investigador, con el que da los permisos, con el que da los sobornos, porque tiene todos los contactos. De hecho, tiene un verbo en la película que se llama, que él lo menciona y dice cuatificar, que cuatificar tiene que ver con el mundo. Se mueve mejor si tienes cuates con quien relacionarte y resolver lo que tengas que resolver. Insta y le da la información necesaria al personaje de Damián Alcázar y se reúnen ahí en la cantina, porque ahí vive. Es un licenciado que decide vivir en el alcohol, decide vivir en la cantina, porque para él es el punto de encuentro en donde va a tener todos los enlaces necesarios para poderlos vender al mejor postor y a quien los necesite y poder vivir de ello. Es un personaje pues, muy divertido, del churrigueresco, novelesco, literario. Esta es de Los Reyes de Oriente. Es una serie que hicimos de Iztapalapa para el mundo, en donde interpreto al Tiger, un personaje que al principio dudas de él y piensas que pues es el malo de la historia. Pero a mí me gusta interpretar personajes que no sean de una sola cara, malo, malo, bueno, bueno. Todos los personajes, como todos los seres humanos, somos mucho más complejos que simplemente una característica. Y lo que pasa con el Tiger es eso, que al principio dices, ¡ay! No lo saco ni a la plaza a pasear porque me va a bajar hasta la cartera. Y vamos descubriendo que es un personaje sumamente entrañable, un personaje que ha hecho y dado todo por su familia. Y es una historia que retrata mucho o un poco la vida de quienes desean y buscan salir adelante en contextos tan agrestes como son las colonias marginadas y populares de las grandes urbes. Uy, pues que qué bien nos la hemos pasado, ¿no? Y yo soy un ser que para encontrar mi propia luz he tenido que ver mi propia oscuridad, y para visitar mis propias oscuridades es porque he visitado la luminosidad de mi propio ser. Entonces, ¿qué le diría? Que gracias por esa luz y gracias por esa oscuridad, porque gracias a ello es lo que logra mantener mi existencia en mediano equilibrio, porque soy ambas. Soy esa luz, soy esa oscuridad y soy esa fascinación por volar, por ser alegre, por llorar, por azotarme. Me encantan las pasiones y las emociones en el interior de mi ser, porque es de lo que estoy hecho, es de lo que estoy construido y es lo que me recuerda constantemente que estoy vivo. Entonces, ¿qué le diría? Pues gracias alma por haber
decidido habitar en mi ser este ratito que nos toca compartir.